Después de 2 semanas de haber sido lanzado el tráiler de la 10ª película de la saga, hay varios detalles interesantes que fueron saliendo a la luz con el pasar de los días. Como por ejemplo, el mismo director de esta 10ª entrega, Louis Leterrier, confirmó explícitamente el regreso de Brian O'Connor. Antes de hablar de lleno de este tema, repasemos otros temas interesantes de los cuales habló este hombre. Después de haber salido el primer tráiler oficial de esta 10ª película, su director aceptó ser entrevistado y respondió varias preguntas que a más de uno nos tenían intrigados. Para poner un poco más de contexto, resulta interesante comentar que Louis Leterrier originalmente dijo que no a dirigir esta película. Se ve que Louis es un fanático de la saga desde sus inicios, y cuando primero le ofrecieron el trabajo, sentía que no estaba a la altura y lo terminó rechazando inclusive antes de leer el guión. Después de pensarlo mejor, cambió de opinión y la producción lo recibió con los brazos abiertos. Ni bien empezó, tuvo que ponerse a trabajar para reescribir la mayor parte del guión, pasando muchas noches junto a Vin Diesel escribiendo las escenas que iban a filmar al otro día. Teniendo en cuenta que el nuevo director es entonces un fanático más, y según él mismo, el fanático más grande, hablemos entonces de las respuestas que dio en estos días. Gracias al tráiler nos queda bien claro que el nuevo villano proviene del pasado, argumentando que Dom y su equipo habían destrozado a su familia. Louis contó que para seguir escribiendo el destino de este equipo, primero buscó su película favorita de la saga. Obviamente la elegida fue la 5ª película, y a partir de ahí empezó a conjeturar las distintas posibilidades. Contó que la idea entonces es mostrar que hay que pagar un precio para tener justicia, que las acciones de Dom tienen sus consecuencias, que existe entonces un efecto dominó. En la 5ª película, Dominic y Brian le robaron más de $100 millones a uno de los capos más importantes de Río. Louis comenta que vio al equipo con una cierta similitud a Robin Hood, siendo que Reyes se aprovechaba de los pobres. Pero cuando uno piensa que está haciendo lo correcto, desde otro punto de vista puede parecer lo contrario. Es ahí donde entra Dante Reyes, el hijo de Hernán Reyes, aquel capo brasileño. Dante vio cómo su padre era asesinado gracias al equipo, y después de más de una década quiere venganza. Es así que en esta película van a viajar por alrededor del mundo, llegando inclusive hasta la Antártida. Dante entonces está interpretado por uno de los actores que se suman a esta saga, Jason Momoa. La idea es que Jason sea capaz de traer a la franquicia mucha energía caótica. Pero resulta que Jason Momoa no es el único nuevo integrante en el elenco de actores. Una de las nuevas incorporaciones es Rita Moreno, encargada de interpretar el papel de la abuela de Toretto. Se incorporan también Alan Ritchson como el agente Ames, Daniela Melchior haciendo el papel de aliada de Dom con vínculos previos también de la 5ª película, y Brie Larson como Tess, quien según Louis tiene lazos muy fuertes con la franquicia. Algunos fanáticos teorizan además que Tess puede ser la hermana de Brian. Lo que sí sabemos es que Tess va a ser la encargada, junto con Letty y con su abuela, de guiar a Dom hacia el bien. El director la describe como un ángel guardián, totalmente opuesta a Dante, quien en teoría quiere arrastrar al equipo hasta el propio infierno. Recordemos que quien no va a aparecer en esta nueva película es Dwayne Johnson. En el 2021 había anunciado su retiro de la franquicia después de varios años de estar trabajando en un ambiente tenso debido a ciertas discrepancias entre él mismo y Vin Diesel. En una entrevista, el director habló también del realismo de la película en sí. Según Louis, esta 10ª entrega es una película bastante realista, y asegura que algunas de las escenas nos van a dejar pensando que lo que estamos viendo es real. Una afirmación muy complicada de creer, no solo por las anteriores entregas de la franquicia, sino porque el tráiler muestra totalmente lo contrario. Louis cuenta que hay varias escenas que son 100% reales. Por ejemplo, cuando al final del tráiler vemos a Michelle peleando contra Charlize, o a Letty contra Cypher, resulta que es real. Todos los actores asistieron a clases tanto de pelea como de conducción. Jason maneja su moto sin casco como vemos en el tráiler, al igual que hace Michelle. Obviamente que para muchas otras escenas se usaron dobles de acción, pero eso no quiere decir que todas las escenas que normalmente se harían con dobles no las hayan hecho los propios actores. Otras escenas que uno pensaría que están creadas con efectos especiales en la postproducción también resultan ser reales. Por ejemplo, aquella escena en donde vemos una bola de metal rodando por las calles de Roma se filmó con una esfera de metal real de 1 tonelada. Louis además contó que el usar esta bola viene con dos intenciones atrás. Por una parte, es una especie de homenaje a una de las películas de Indiana Jones, y por otra se puede pensar como que están jugando al fútbol, paseando esta pelota de metal por todo Roma. Cuando analizamos el tráiler, vemos que apunta a que se le va a dar mayor importancia a las carreras callejeras. Vin Diesel también había comentado que su idea era volver un poco a las raíces,
y ahora el director contó que intentó bajar un poco la película a la tierra, figurativamente y literalmente, con autos derrapando y acelerando en las calles. Tampoco quiero entrar mucho en este tema, podemos pensar que simplemente vamos a ver un poco más de autos, pero obviamente no van a ser el foco principal. Durante estos días, Lewis también habló del movimiento Justice for Han o Justicia para Han. Haciendo un breve resumen, Ya debutó en la séptima película con el objetivo de vengarse del equipo por dejar a su hermano en coma en la película anterior. Su primera víctima es ni más ni menos que Han, quien posteriormente nos enteramos que no murió. Más tarde, en la película de Hobbs y Shaw, los fanáticos criticaron fuertemente el hecho de que no se le dio importancia al intento de asesinato de Han por parte de Shaw, y empezó así esta campaña pidiendo justicia para que esta historia tenga un final diferente. Con la novena película, los fanáticos pensaban que en la décima iba a llegar la aclamada justicia, pero con el tráiler de la misma, viendo a Han y a Shaw trabajar juntos, esta idea se disipó. El director comentó entonces que se encargó de que Han tuviera justicia, pero no queda claro exactamente cómo. Una posibilidad es que nos muestren cómo Han perdona a Shaw, aunque habrá que esperar para ver si nos convence. Llegando a la pregunta más interesante de todas, veamos qué nos dice Louis Leterrier acerca del regreso de Brian. El director confirmó que Brian va a volver. Podemos imaginarnos que de la mano de los efectos especiales y con la ayuda de su hermano, Cody Walker, al igual que se hizo para la séptima película. En el tráiler vemos a Brian en las escenas pertenecientes a la quinta película, por lo que no teníamos ningún tipo de confirmación de que apareciera en esta décima entrega. Aunque por supuesto que los fanáticos siguen esperando una aparición sorpresa. Según Lewis, vamos a ver otra vez a Brian, pero solo en el pasado y no en el presente, puesto que esta película tiene muchas idas y vueltas entre estas dos historias. Pero la esperanza es lo último que se pierde. El director cree que el final de la séptima película fue perfecto, y que Brian tiene que volver a entrar en la saga tan perfectamente como la dejó, por lo que o bien mintió y va a aparecer en esta décima película, o más bien va a reaparecer para darle un broche de oro a la saga en la 11ª entrega. Dijo además que la familia Walker está muy presente en esta franquicia, y se conoció también que la hija de Paul va a tener un papel en la película. Michelle Rodríguez incluso comentó que sin el amor de Meadow y Cody Walker estarían un poco perdidos. Finalmente nos toca hablar un poco del futuro de esta saga. Es bien sabido que la idea más promovida es que estas películas van a terminar con la 11ª entrega. Lo que Lewis reveló es que el final de esta décima película nos va a abrir las puertas para una próxima entrega con una historia todavía más grande. Contó que la audiencia va a tener que despedirse de los personajes principales, siguiendo con aquella idea de tener que pagar el precio de sus acciones. Pero lo que sí tenemos claro es que una saga con tanto éxito no va a terminar con esta última entrega. Con el pasar de los años, se encargaron de desarrollar varias historias paralelas que podrían continuarse en forma de spin-off por varios años más. La 11ª película seguramente sea el fin para Dominic, Letty, Mia y Brian entre otros. Pero varios de los personajes secundarios, y probablemente varios también de los que se van a introducir con esta nueva película, permitan que la franquicia no muera hasta dentro de un buen tiempo.